Muy buenos días. Bueno, vamos a seguir trabajando. Lo último que habíamos visto tenía que ver con esto, con operadores booleanos. La idea de los operadores booleanos es que uno pueda escribir proposiciones que tengan valores de verdad y a través de esos operadores puede construir expresiones más complejas y la lógica booleana le permite a uno, a través de estas tablas de acá, resolver el valor de esas expresiones más complejas. Entonces, hay diferentes operadores booleanos. Por ejemplo, está el operador AND. Y el operador AND, recordemos, se refiere a que los dos valores de verdad tienen que ser uno para que el resultado sea uno. Si alguno de los dos es cero, entonces el resultado va a ser cero. Y este operador booleano modela la lógica referente a que una condición se cumpla y la otra condición se cumpla. Recordemos que esto se usa para construir condiciones lógicas. El otro operador básico que necesitamos es el operador OR, que se refiere a que al menos una de las dos condiciones se cumpla. Por ejemplo, en este caso tenemos que esta condición se cumple, esta no, pero al menos una de las dos se cumple, entonces todo el resultado de las dos se cumple. Por ejemplo, eh, cuando es de día hay luz, esa proposición es verdadera, o Marte está habitado, por lo menos asumamos que esa proposición es falsa. Si escribimos cuando es de día hay luz o Marte está habitado, toda la proposición completa tendría el valor de verdad verdadero, porque al menos una de las dos es falsa. Y si hiciéramos Marte está habitado perdón, y cuando es de día hay luz, alguna de las dos no se cumple, en este caso que Marte esté habitado, entonces la proposición completa nos daría falso. Eh, También tenemos un operador que en este caso sería unario. Estos operadores son binarios porque pues tienen como entrada dos operandos, dos valores de proposición, dos proposiciones. Por este lado tendríamos un operador unario y lo que hacemos es decir, por ejemplo, Marte está habitado. La negación de esa proposición sería Marte no está. Marte no está habitado. ¿Listo? Entonces, con estos operadores lógicos yo puedo construir expresiones más complejas y utilizando esta álgebra yo puedo resolver esas expresiones más complejas. Aquí hay dos expresiones que ustedes conocen, seguramente ya conocen, son las leyes de Carnot y básicamente lo que nos están diciendo son relaciones de eh, relaciones de equivalencia. En este caso, por ejemplo, si nosotros hacemos A por B sería esto. Si lo negamos, negaríamos esta entrada de acá, la negación de cero sería 1, entonces esto haría 1. Aquí ven este 1, 1, porque este 0 entraría y se negaría. Este 1 sería el resultado de operar A por B. La negación de 1 sería 0, negamos este de acá. Pero resulta que esto sería igual a negar A o negar B. Entonces, esa expresión que acabamos de escribir ahí, la vamos a escribir acá. Si quieren, vamos a hacer en Excel para que les quede claro a qué nos estamos refiriendo, pues es algo que llamamos una equivalencia lógica. Entonces, supongamos, tenemos las proposiciones A y B y tenemos los valores de verdad 0, 1, 0, 1 y aquí tendríamos el valor de verdad eh, 0, 0 y 1, 1. Entonces, cuando hacemos A, lo habíamos dicho acá, escribámoslo así, la negación de A y B. Entonces, habíamos dicho que la negación de A y B era esto de acá, ¿cierto? Escribámosla directamente porque ya la resolvimos. 1, 1, 1, 1 daría 0, 1, 1 daría 0 y aquí daría 1, 1 daría 0 y aquí daría 1. Esto simplemente estoy transcribiendo 0, 0, 0, 0 da 1, 0, 1 da 1 y 1, 0 da 1. 0, 0 da 1, 1, 0 da 1 y 0, 1 da 1. 1, 1 da 1. ¿Listo?
¿Esto de dónde sale? Pues de haber hecho la tablita atrás. Pero verifiquemos que es, por ejemplo, em, verifiquemos que es A negado. Vamos a escribir esto como A negado. eh, o B negado. Entonces para eso tengo que construir A negado, que sería mi notación not de A, y B negado, que sería mi notación not de B. ¿Listo? Entonces A negado sería pues simplemente la negación de esto. Es decir, la negación de este, que es 1, la negación de este de acá, que es 0, la negación de este de acá, que es 1, y la negación de este de acá, que es 0. Por otro lado, ¿qué es B negado? Pues la negación de este de acá que es 1, la negación de este de acá que es 1, la negación de este de acá que es 0, y la negación de este de acá que es 0. ¿Qué sería esto de acá? Pues veámoslo. Esto de acá sería el OR, que es 1 o 1, al menos de los dos es 1, daría 1, que es 0 o 1, al menos de los dos es 1, daría 1, que es 1 o 0, al menos de los dos es 1, daría 0, y que es O. Entonces, eso quiere decir que si yo escribo esta expresión de acá, es equivalente a esta expresión de acá. Y eso pues se llama una de las leyes de Carnot. De hecho, ustedes pueden probar que la negación de A, la que está acá abajo, la negación de A o B, sería ¿qué cosa? Verifiquen ustedes, sería la negación de A y la negación de B. Listo, eso ustedes lo pueden verificar. ¿Para qué sirven esas leyes? Pues sirven para simplificar expresiones y para construir expresiones más complejas. Y además no sirve para construir, a ustedes desde el punto de vista práctico les va a servir para construir circuitos lógicos que van a ser un primer abordaje a la construcción de sistemas inteligentes que tengan cierta capacidad de razonamiento. Razonamiento entendido como el razonamiento de la lógica booleana que está por detrás de esto. ¿Listo? Entonces, esto es importante. También habíamos visto cómo podíamos utilizar estas expresiones, por ejemplo, la expresión AND para poder delimitar estos intervalos y habíamos jugado con estos valores, ¿no? Entonces, AND pues se refiere a AND, OR, la negación, y a partir de eso uno podía construir distintas expresiones. ¿Listo? Entonces, habíamos llegado a este problema que era el problema de la configuración de productos. Antes de verlo, quiero presentarles y quiero introducir a un tema de manera muy sencilla y muy rápida, que es el tema de las clases de complejidad y la noción de complejidad, que es un tema importante para entender lo siguiente que viene. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso de las clases de complejidad? Vamos a hablar de manera muy abstracta de lo que puede hacer un computador. Entonces, un computador lo que hace es, ya lo sabemos, es un sistema de archivos supremamente rápido, donde en alguna parte de esos archivos vamos a encontrar algo que se llama el programa. El programa son una secuencia de instrucciones que el computador tiene que ejecutar para poder procesar una entrada y generar una salida. Listo, entonces hay un par de preguntas que son abstractas, pero son muy importantes que uno se puede hacer alrededor de este mecanismo de acá en particular. Una es, ¿cuántos recursos necesita un computador eh, para poder tomar una entrada y convertirla en una salida para un problema específico? Entonces, ya empezamos a entender que dado un problema, uno puede construir un programa. Y la pregunta es, ¿cuántos recursos consume el programa? Vamos a entender los recursos en términos de dos cosas. Una es el tiempo, cuánto tiempo se demora desde que yo le doy control enter al programa hasta que termina, o cuánta memoria utiliza. Generalmente los programas utilizan o tiempo o memoria o las dos cosas, entonces vamos a entender eso como la noción de recursos. El área de la computación encargada de, o que busca resolver esa pregunta se llama el área de complejidad computacional. La complejidad se refiere a qué tan complejo es resolver un problema. Entonces vamos a entender la complejidad en términos de cuántos recursos se está utilizando para resolver ese problema. Por otro lado, podríamos plantear otra pregunta y es, dado un problema, si ese problema se puede resolver por el computador. En clase habíamos hablado del problema de parada, el problema de halting y habíamos razonado
sobre que ese problema no era soluble, es el problema de construir un programa que determine si cualquier otro programa para o no. Entonces, estas dos preguntas son preguntas que son muy, muy pertinentes. Esta tiene que ver con eh, qué tan complicado es resolver un problema y, y qué tipos de problemas al final hay, ya lo vamos a ver. Y esta pregunta de acá tiene que ver con qué problemas se pueden resolver o no. Entonces, la clave de esta pregunta de acá es la siguiente. Eh, Resulta que tanto el tiempo como el espacio, que son las medidas de qué tan difícil es resolver un problema o qué tanto, o el recurso que se requiere para resolver un problema, se pueden escribir en función del tamaño de la entrada. Y eso se le debe a dos ganadores del premio Turing en el año 1993, que es Harmanis y Richard Stern. Em, entonces, básicamente ellos lo que razonan es, bueno, si yo necesito entender qué tan complicado es resolver un problema y tengo dos recursos que son el espacio y el tiempo, yo puedo replantear esa pregunta en términos de qué tan grande es la entrada. Entonces yo podría describir qué tanto se demora un computador en resolver un problema en términos de cuál es el tamaño de la entrada a ese problema. Entonces, el rational, la idea que está por detrás es que con más espacio y tiempo, nosotros podemos calcular más cosas. ¿Listo? Entonces, por otro lado, la pregunta de la teoría de la computabilidad es una pregunta que tiene que ver con qué problema se puede resolver o no dentro de un computador. Y realmente la clave ahí es que existen ciertos problemas que no se pueden resolver dentro de un computador. Por ejemplo, el problema de la parada. Y ya hemos hablado un poco sobre quién había sido importante en el problema de la parada. Eh, el truco, o racional, la idea principal es que no existe un procedimiento algorítmico que pueda decidir correctamente el valor de verdad para algunas proposiciones, verdadero o falso. Entonces, la teoría de la computabilidad se encarga de estudiar cuáles problemas se pueden resolver, si lo quieren ustedes, en una máquina de Turing. Y la complejidad computacional es otra pregunta distinta y se refiere a la pregunta de cuántos recursos se utiliza para resolver los problemas que realmente van a poderse resolver. Listo, entonces, ¿eso por qué es importante? Porque estas teorías nos dan un marco de trabajo general para poder entender qué tipo de problemas estamos abordando, qué tan complicado es resolver esos problemas y efectivamente si se puede o no plantear una solución para ciertos problemas. Entonces, vamos a concentrarnos en la primera pregunta, la pregunta relacionada con la complejidad computacional. ¿Cuál es el esfuerzo en tiempo o memoria? O como lo ponía Harmanis y Stearns, en términos del tamaño de la entrada, ¿cuál es el esfuerzo que se realiza? Entonces vamos a estudiarlo a través de este problemita que es un problemita sencillo. Supongamos que tenemos una red. Nosotros sabemos que la red está compuesta por nodos de red que están conectados de alguna manera a través de un cable o a través de algún mecanismo de intercambio, por ejemplo, información. Entonces tenemos unos nodos de red que son negros, intercambian información. Y supongamos que lo que queremos hacer es, queremos poner unos mecanismos que monitoreen, por ejemplo, el tráfico que hay acá. Entonces, imaginémonos que todos estos son servidores en la internet y queremos poner algunos monitores para verificar si se está traficando material prohibido o piratería. Entonces, supongamos que esos monitores son algunos programitas que instalamos en estos servidores. Entonces, vamos a hacer una descripción un poco más precisa de lo que queremos. Entonces, cada conexión se quiere que sea monitoreada cada una de estas conexiones, cada una de estas eh, rayitas azules, la información que viaja de acá a acá, se quiere que sea monitoreada por un dispositivo de monitoreo. Y vamos a hacer que los dispositivos de monitoreo, por ejemplo, el programita que está verificando tráfico, esté instalado en cada uno de los dispositivos de la red. ¿Listo? Y vamos a hacer que todos los dispositivos, lo que queremos es que todos los dispositivos de monitoreo monitoreen todas las conexiones de la red en la cual estén instaladas. ¿Listo? Entonces, una pregunta que no se podría hacer es, recuerden, yo tengo todos mis dispositivos acá y quiero instalar monitores de dispositivos quiero que los dispositivos monitoreen todas las conexiones sobre las cuales están instaladas. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es la siguiente. ¿Cuántos dispositivos de monitoreo
que voy a instalar sobre los dispositivos, los network device, debo yo instalar para cubrir todas las conexiones en el sistema. Entonces, yo quiero cubrir todas las rayas azules instalando estas cositas de acá, instalando estos programitas verdes sobre los servidores y quiero saber cuántos de estos tengo que cubrir. ¿Ese es un problema algorítmico? Claro que es un problema algorítmico. ¿Cuáles son las entradas? Pues, por ejemplo, la configuración de la red que tenemos acá, que está condicionada por el número de monitores que tenga acá. ¿Y cuál es la salida? Pues un numerito que me dice cuántos de estos debería instalar. Entonces pensemos en un algoritmo, no necesariamente es el mejor algoritmo, pero es un algoritmo para poder resolver el problema. Entonces la idea es que yo tengo dispositivos de monitoreo, ¿cierto? Yo tengo dispositivos acá de monitoreo, perdón, dispositivos de red. Entonces lo que podría hacer sería instalar los dispositivos de red en cada uno de estos nodos. Entonces cojo el primer nodo de acá, instalo un dispositivo de monitoreo y verifico si cubrí todas las conexiones. Después me muevo al siguiente dispositivo, o sea, si ya estas conexiones estaban cubiertas, entonces pues básicamente no lo instalo ahí. Si no estaban cubiertas, lo instalo. Entonces me muevo al siguiente dispositivo de red, verifico si las conexiones que entraban a este dispositivo de red ya estaban cubiertas por otro dispositivo, como por ejemplo acá. Si no estaban cubiertas, entonces lo instalo. Entonces, eh, básicamente lo que estoy diciendo en ese algoritmo es, voy a coger por cada uno de los dispositivos de red y voy a tener dos opciones, o lo instalo o no lo instalo, dependiendo de si ya las conexiones que inciden sobre este dispositivo de red fueron cubiertas o no. Entonces, pensemos en algo muy abstracto y es, dados, por ejemplo, n dispositivos en la red, pensemos, pensemos cuántos pasos o cuántas verificaciones de esos dispositivos en la red debo hacer para generar todo el cubrimiento. Entonces, por cada uno de estos dispositivos de red, yo tengo que hacer dos verificaciones, o está o no está. Entonces hay dos opciones, o está o no está. Entonces para este hay dos, para este hay dos, y para este hay dos, y para este hay dos. Si tenemos, por ejemplo, 5 dispositivos, ¿cuántas opciones, cuántas verificaciones tendría que hacer yo? Pues tendría que hacer por cada uno de los dispositivos de red dos verificaciones, o es verdadero o es falso. Hago 5, entonces para el primero dos, para el segundo otras dos, para el tercero otras dos. Eso me daría, em, para el primer dispositivo me darían, cojo este primer dispositivo, pues me darían dos verificaciones. Para el segundo debería verificar, para el segundo tengo cuatro opciones, ¿no? Que son las eh, cuatro posibles verificaciones o las verificaciones que había hecho antes. A ver, pensemos, para el primero tengo dos posibles opciones, ¿ok? Para el segundo yo tendría otras dos posibles opciones que multiplicadas o teniendo en cuenta las dos anteriores, pues me darían 2 por 2, 2 a la 2, y para 5 dispositivos, pues en general tendría 5, 2 a las 5 posibles opciones. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo miran, estos 2 a las 5 serían pues todas las posibles opciones en las cuales yo puedo, entre las cuales yo podría instalar un monitor. Entonces, véanlo como un número binario, entonces pongan aquí los ceros y los unos si lo instalan o no, y alguna de estas configuraciones pues le tiene que cubrir todas las conexiones. ¿Listo? Entonces lo que yo estoy diciendo acá visto de otra manera es que si tengo 2 a las 5, pues 2 a las 5 serían 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32. Cogería esos 32 números, los escribiría en binario, le asigno a cada uno de esos bits uno de estos y miro a ver cuál de esos es eh, la configuración que cubre. Esa es otra forma de decirlo. ¿Listo? Pero entonces, antes que el algoritmo, antes que el detalle del algoritmo, eh, de nuevo, en el detalle del algoritmo es que yo cojo estos 32 números, los vuelvo binarios, entonces por ejemplo me da 00001. Entonces yo miro, por ejemplo, que este sea el bit número 1, donde está el 1 y miro si esa configuración cubrió o no. Después genero el 2 y miro el 2 hasta que genere el 32, que serían todos con 1 y miro si esa configuración lo cubre o no lo cubre. Es un algoritmo muy simple, pero funciona. De nuevo, entonces lo interesante de ese algoritmo es que yo puedo en este momento determinar en ese algoritmo cuántos pasos gruesos tengo que hacer. Yo tengo que generar, por ejemplo, 2 a las 5 números
Por ese 5 es realmente quien me está diciendo cuántos pasos tengo que hacer. Ese 5 pues es porque yo tengo 5 dispositivos. Si tuviera 10 dispositivos, en mi algoritmo debería ser 2 a la 10 pasos. O si tuviera 100 dispositivos, debería ser 2 a la 100 pasos. 2 a la 100 pasos, pues lo que estoy diciéndoles es que este número de dispositivos les estaría diciendo cuántos pasos usted está haciendo, que en general serían del orden 2 a la n. Entonces, en este caso lo que hicimos fue construir un algoritmo y a partir de ese algoritmo definimos cuántos pasos gruesos de generación, en este caso de números, se deberían realizar para una entrada de tamaño n. Eso quiere decir que, por lo menos para este algoritmo, yo puedo escribir el número de pasos que el algoritmo realizaría en términos de una función que es función de n. En este caso es una función exponencial, donde la base de ese exponente es 2 y el exponente es n. De manera más general, yo podría decir que un algoritmo tiene una entrada y esa entrada tiene un tamaño n, en este caso el número de dispositivos, y yo podría escribir una función en términos del tamaño n que me identifique en general, de manera muy gruesa, cuántos pasos tengo que hacer. Nótese que esta descripción de cuál es el esfuerzo computacional, porque en realidad más grande es esto, más esfuerzo tengo que hacer, es adecuada porque yo no estoy diciendo nada sobre en qué máquina estoy resolviendo este algoritmo. Yo simplemente estoy diciendo que en este algoritmo, en esta receta, si yo especifico una entrada de tamaño n, de manera muy gruesa voy a tener que generar o tomarme 2 a la n pasos. Entonces, no importa si lo corro en un celular o en un super servidor, eh, cada uno de esos pasos puede ejecutarse más o menos rápido en esas dos máquinas, pero en general el número de pasos que yo voy a realizar siempre va a ser del orden de 2 a la n, va a ser parecido a 2 a la n. Eso es importante porque yo entonces podría escribir una función que me describa cuál es el esfuerzo computacional que tengo para resolver el problema y esa función que me describe el esfuerzo computacional que tengo para resolver ese problema la puedo escribir en términos de, esta es la función, entonces sería en este caso 2 a la n, la puedo escribir quitándole constantes, por ejemplo, constantes relacionadas con la entrada, el esfuerzo de leer los datos de entrada, el esfuerzo de escribir los datos de salida, y yo puedo decir que eso más o menos es de un orden, vamos a decir así. Por ahora piensen esto como esto como esta misma función de acá, que sería esta misma función de acá. ¿Cuál es la gracia de esto? Que yo acabé de escribir cuántos recursos tengo que escribir, tengo que utilizar en términos de tiempo para resolver este problema utilizando el tamaño de la entrada. Entonces, el tamaño de la entrada en este caso es cuántos dispositivos tengo. Entonces, yo tengo n dispositivos y por cada uno de los dispositivos o para n dispositivos yo tengo que hacer en este caso 2 a la n pasos. Entonces ya acabé de construir una forma de medir cuánto esfuerzo computacional tengo que hacer. ¿Listo? Y la puedo escribir como una función. De hecho, yo podría tener distintos algoritmos, ya lo sabemos, que resuelvan el mismo problema utilizando menos pasos. Entonces, esta forma de acá me ayuda a comparar entre algoritmos. Por ejemplo, más adelante vamos a resolver este problema que es el problema de ordenar números. Es un problema sencillo donde a mí me dan un conjunto de números en desorden y los tengo que ordenar de mayor a menor o de menor a mayor dependiendo de lo que quiera. Ese algoritmo es un algoritmo clásico, tal vez el más clásico de todos, y pues obviamente mucha gente ha trabajado y ha propuesto recetas para resolver ese algoritmo. En este momento no nos interesa entender las recetas, pero sí nos interesa entender esto de acá, que es la complejidad. Entonces, hay dos tipos de complejidad, la complejidad de tiempo y la complejidad en espacio. La que estábamos hablando ahorita era la complejidad del tiempo. Entonces, la complejidad del tiempo la podemos entender como, dada la entrada, por ejemplo, nosotros podríamos tener acá configuraciones donde sea, si tenemos una configuración en estrella, si tenemos una configuración en estrella, una plumita acá, a ver si se puede, una configuración en estrella, como por ejemplo esto de acá, es una configuración en estrellita con un nodo computacional acá, pues es muy fácil entender que si instalo el monitor aquí en el centro, pues la cosa ya funciona. Este es un caso muy sencillo, pero si yo tengo algo como esto, una configuración de este tipo de acá, pues una línea de computadores uno detrás de otro, pues lógicamente yo tengo que instalar los monitores en cada uno de estos computadores de la mitad y si tengo muchos, pues digamos, voy a usar muchos.
Entonces, dependiendo de si la entrada es muy buena o la entrada es muy mala o la entrada es una entrada más o menos promedio, yo puedo también estudiar la complejidad computacional. Entonces, puedo estudiar la complejidad del mejor de los casos, del caso promedio y del peor de los casos. Entonces, por ejemplo, digamos atrás, este sería como el mejor de los casos y este sería como el peor de los casos. Y el caso promedio, pues ya depende de lo que tengamos. Dependiendo de eso, nosotros podemos tener distintos órdenes, distintas formas de escribir esa complejidad. Entonces, en este caso estamos escribiendo el peor de los casos y tenemos distintos algoritmos. Esos algoritmos los podemos comparar en términos de sus medidas de complejidad. Entonces, por ejemplo, algún algoritmo, tal vez ustedes conocen este algoritmo, que es el algoritmo de burbuja. Después lo vamos a ver, lo vamos a construir, pero vamos a ver que este algoritmo tiene complejidad orden n cuadrado en el peor de los casos, tiene complejidad orden n cuadrado en el caso promedio, pero miremos cuál es la complejidad del algoritmo, por ejemplo este, Quicksort, que por su nombre debe ser rápido, es n log n. Si ustedes miran la función n cuadrado versus la función n log n, tal lo vamos a ver, se van a dar cuenta que una es mucho más rápida que la otra. Esto, de hecho, esto es mucho más rápido que esto en general. Y vamos a darnos cuenta que esto tiene implicaciones. Por ejemplo, si nosotros estamos ordenando un arreglo con 1000 números, eh, supongamos que tenemos 1000 números, entonces tendríamos 1000 números. ¿Cuántos pasos deberíamos hacer? Siguiendo la misma idea de lo que teníamos acá atrás. Eh, Tendríamos que hacer, si aquí era antes 2 a la n, aquí tenemos n cuadrado, tendríamos que hacer 1000 a la 2, que es como 1.000.000. Por otro lado, si usamos este algoritmo de acá, déjeme hacerlo más fácil. Hagamos el logaritmo en base, a ver si está acá. Hagamos el logaritmo en base, el logaritmo, aquí donde está el logaritmo, listo, el logaritmo de 1000 es 3, porque 10 a la 3, y lo multiplicamos por 10, es lo que dice acá, ¿no? Daría 30. 10 por el logaritmo en base 10 de 1000 daría 30. 30 con respecto a 1.000.000, ¿cuál creen que es mejor? Entonces, eh, la teoría de la complejidad, la teoría de la complejidad computacional nos da herramientas para comparar objetivamente entre algoritmos. Por ejemplo, este algoritmo de acá es mejor porque su función, la función que describe la complejidad en el caso promedio, es una función que es, en el mejor de los casos también, es una función que tiene un comportamiento para una entrada de 1000, un comportamiento en términos de el número de operaciones mucho mejor. Entonces, eso quiere decir que a través de estas herramientas de acá yo puedo comparar diferentes tipos de algoritmos. Y la caracterización de esos algoritmos es importante, ¿no? Obviamente estos algoritmos utilizan estrategias distintas, por eso funcionan de manera distinta. De la misma manera que yo puedo definir la complejidad en tiempo, también la puedo definir en espacio y la idea es la misma. Para un algoritmo de un tamaño particular, ¿cuánto espacio necesitaría? Y también lo puedo escribir como funciones en términos de n y esas funciones se pueden comparar. Entonces, esas funciones de comparación son importantes y más adelante nos vamos a dar cuenta que los algoritmos los vamos a tener que seleccionar en muchos casos para ciertos problemas o para muchos problemas dependiendo de su complejidad computacional. Listo, entonces, simplemente para que se hagan una idea cuantitativa. Entonces, si aquí tenemos la función, el tamaño del problema, y aquí tenemos las funciones, la complejidad computacional, es decir, la función que nos dice cuánto tiempo se va a demorar en términos de una función f, en términos, bueno, cuánto tiempo se va a demorar el algoritmo en términos del tamaño de la entrada, pues nos podemos empezar a dar cuenta que funciones distintas pues están hablando de que hay demoras distintas. Entonces, arranquemos con un algoritmo, por ejemplo, de orden log n. Los algoritmos de orden log n son algoritmos que les dice subexponenciales, sublineales. La función log n está por debajo de la función n, entonces no crecen linealmente. Crecer linealmente, digamos, esto lo podemos tomar como referencia, se refiere al hecho de que eh,
Por ejemplo, para una entrada de n, yo tengo una función que es lineal de n, es el doble o el mismo n. Entonces, si yo tengo una entrada de 1000, el orden del tiempo que se toma sería también de 1000. Es decir, una escala lineal de 1000, 10 veces 1000 o 20 veces 1000. Si ustedes piensan en que la entrada es 1.000.000, ya son 20 millones, eso es 20 veces más. Sin embargo, si ustedes piensan en esta función de acá, pues de hecho para 1000, el log de n habíamos visto, si estamos utilizando el logaritmo en base 10, sería 3. Entonces, para una entrada de 1000 haría tres operaciones, que es muy bueno. Entonces, tener algoritmos por aquí en este régimen sería muy bueno. El mejor algoritmo que podríamos tener sería que llegue la entrada y tenga una salida, que es un algoritmo de orden 1. Este es un algoritmo bueno. Este es un algoritmo, vamos que, y más o menos, un algoritmo orden n log n. Aquí sé que es malo, pero por ejemplo, si vemos acá, eh, ahí tenemos algunos algoritmos que son un poco mejores, pero estos algoritmos son los que generalmente usamos en la práctica. Esto obviamente depende del tipo de problema que estemos estudiando. Pero n log n sería coger este log n de acá y escalarlo por n. Crece, pero pues, crece un poquito más que n, pero pues no crece tan rápido. Pero estos sí ya empiezan a crecer más. Si tenemos un algoritmo que es de orden n a la c, por ejemplo, bueno, donde n es el tamaño de la entrada y c es una constante, pues tendríamos un algoritmo que crece como un polinomio. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un algoritmo que crece como n cuadrado o n al cubo, que sabemos que son polinomios que crecen. Obviamente crecen más rápidos que el polinomio lineal. Pero aquí quiero que distingan que hay una cosa que es diferente, ¿no? Y es la idea y es la idea es la idea, y esto es importante porque a veces uno se confunde. Una cosa es tener un algoritmo que sea de orden polinómico. Acá hay un polinomio donde la base es n, y otra cosa es tener un algoritmo que sea exponencial. Una cosa es tener algo que crezca como n al cuadrado o n al cubo, y otra cosa es tener algo que crezca como 2 a la n. Claro, esto es una función de n a medida que n se va haciendo más grande, entonces en este caso yo multiplicando c por c por c por c por c por c, y esto crece muy rápido. En cambio acá las multiplicaciones no crecen tan rápido. Entonces, estos algoritmos de acá son algoritmos de tipo exponencial. De hecho, este algoritmo de acá es un algoritmo exponencial que crece muy rápido, pero inclusive o uno puede construir algoritmos idealmente mucho más malos o mucho más malos. Por ejemplo, este algoritmo de acá, que es el algoritmo, que es un algoritmo, este algoritmo acá, que es un algoritmo combinatorial. Si ustedes prueban todas las posibles combinaciones a la entrada, se van a dar cuenta que eso es n factorial, y n factorial crece rapidísimo a medida que crece n. Entonces, esto es importante porque le da a uno una idea de dónde quiere trabajar. Uno quiere trabajar en problemas que son acá, pero no todos los problemas son así. Ese es el lío. En particular, por ejemplo, eh, uno puede hacer tres cosas dado un problema. Entonces, dado un problema, uno puede construir su solución. ¿Listo? Entonces, la solución puede ser más o menos difícil de calcular en términos de su complejidad computacional. Dada la solución, puede verificar si esa solución es verdadera o falsa. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es encontrar la solución, que es básicamente lo que estamos haciendo acá, y otra cosa es verificar si la solución, yo les doy una solución y ustedes me dicen si verificar esa solución, verificar que esa solución es cierta, es verdadero o falso. Entonces yo les doy un conjunto de monitores de conexión acá, y dado que yo les doy ese conjunto, el problema ahora es verificar si ese conjunto de monitores en realidad monitorea o no las conexiones. Eh, si lo ven, ese es un problema un poquito distinto, ¿no? Entonces yo puedo hablar de dos cosas. Una es qué tan complicado es encontrar la solución, y la otra es qué tan complicado es verificar si esa da una solución o una posible solución, si sí es o no es. Entonces, aquí vamos a partir de esas dos cosas, utilizando esta noción acá de orden y esta escritura para poder saber qué tanto esfuerzo computacional estoy utilizando o tomo para resolver un problema, yo puedo empezar a clasificar los problemas, que es lo interesante. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de problemas que son P, cuya solución se puede encontrar en tiempo polinomial en el número, en el tamaño. Entonces,
El tamaño de la entrada se puede medir en bits. Entonces, hasta acá serían, todos estos problemas serían polinomiales. Yo puedo escribir todas estas funciones como polinomios. Aquí hay un polinomio lineal, aquí hay un polinomio. Entonces, todos estos problemas se pueden resolver en tiempo polinomial. Nótese que esto es muy abstracto porque yo estoy diciendo que existen algunos problemas que yo sé que se pueden resolver en tiempo polinomial. ¿Por qué lo sé? Porque puedo construir algoritmos y probar que efectivamente los tiempos de esos algoritmos se pueden escribir así, o puedo coger ciertos problemas y transformarlos a otros problemas donde yo sé que estos tiempos se pueden escribir así. Entonces hay un conjunto de problemas de los que resolvemos y planteamos usualmente, donde el tiempo es polinomial. Por ejemplo, verificar si un número es un primo, hay un algoritmo que lo puede resolver el tiempo polinomial. De hecho, es en tiempo lineal. Si el tamaño del primo, para saber si un número es primo, pues yo tengo que verificar si tiene divisores antes de ese número. Entonces, para verificar si hay divisores antes de ese número, yo puedo irme por todos los números anteriores y preguntar si es divisor del número original. Entonces, básicamente para un número de tamaño n, yo debería examinar algo así como n menos dos números. Eso me daría una función que es lineal en el tamaño, y eso es un algoritmo que es lineal. Solo que cuando el primo es muy grande, pues un algoritmo lineal igual se demora mucho, pero pues digamos que existen algoritmos de ese estilo. ¿Listo? Entonces, esos algoritmos, su solución se puede encontrar en tiempo polinomial, esos problemas. Hay problemas donde su solución se puede encontrar en tiempo polinomial. Hay otros problemas que son los problemas NP, que contienen a los problemas P, donde yo ya no estoy pensando en encontrar la solución, sino en verificar la solución. Entonces, la solución en los problemas NP puede ser chequeada en tiempo polinomial. Entonces los problemas NP contienen a los problemas P y adentro hay una categoría de las que después vamos a hablar que son los problemas NP completos. Luego vamos a trabajar un poquito más en los problemas NP completos, pero recuerden, son dos cosas distintas. Una cosa es encontrar la solución al problema y la otra cosa es, dada una solución, verificar si la solución efectivamente es o no soluciona el problema. Entonces los problemas NP completos que se encuentran acá es cualquier problema NP que puede ser reducido a uno de estos problemitas de acá. Esta es una definición como rara. Después nos vamos a dar cuenta que hay una pregunta fundamental acá entre la relación entre estas dos clases de problemas. Cuando digo clases de problemas me estoy refiriendo a esto. Existen ciertos problemas para los cuales yo puedo construir o chequear soluciones y los meto dentro de unas cajas dependiendo de qué tan difícil es solucionarlos, si es lineal o si es exponencial, pues o la forma que sea, pues yo me construyo cajas diferentes para meter dentro de esos problemas. O sea, recuerden, estas funciones de acá me dicen qué tan difícil es resolverlos. Entonces las clases de complejidad es una forma de clasificar los problemas dependiendo de qué tan difícil es resolverlos. Entonces, acá tendríamos otras clases de complejidad, por ejemplo, tenemos los Bounded Polynomial Problems, que son problemas que muy probablemente se pueden resolver en tiempo polinomial, los Bounded Quantized Problem, que tienen que ver con problemas que se pueden resolver en una computadora cuántica, tenemos los problemas que se pueden resolver en una máquina de Turing, los problemas que se pueden resolver eh, con algoritmos exponenciales, estos de acá, los problemas que se pueden resolver, que son los computables y todos los problemas. Mm, ¿Por qué es importante entender esto? Porque dado un problema, podría estar en alguna de estas categorías, es decir, que podría tener alguna de estas propiedades y podría ser más o menos difícil de resolver. Entonces, por ejemplo, si tenemos un algoritmo cuya solución sea exponencial, en este momento lo mejor que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es construir ese algoritmo y esperar a que el tamaño de la entrada no crezca, porque no existe una forma de reducir este algoritmo a algo mucho más eficiente, a menos que sean formas de aproximación. Entonces, esto de acá tiene que ver con la noción de teoría de complejidad y básicamente para resumir lo que dice es que esta pregunta de acá se resuelve en términos o se resuelve gracias a que podemos plantear los algoritmos en términos del tamaño de la entrada, la cantidad de pasos en términos del tamaño de la entrada. Eso nos ayuda a comparar diferentes algoritmos en términos de su complejidad, es decir, qué tanto tiempo se demoraría. Y aparte de eso nos ayuda a crearnos cajas donde podemos meter diferentes programas. ¿Listo? Entonces,
volvamos acá a nuestro problema y dejemos eso ahí un momentico, ya lo volvemos a usar, pero ese problema es la configuración de productos. Entonces, resulta que ustedes pueden comprar, ya lo miramos, ustedes pueden comprar autos de gama alta por internet. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver? Ustedes pueden comprar autos de gama alta por internet y si ustedes están pagando por un Mercedes-Benz, entonces ustedes lo pueden comprar en internet. ¿Listo? Entonces ya miramos eso porque... ¿verdad? Ah, product configuration. Entonces, hay un trabajito donde se ilustra esto. A ver si está el dibujo. Ok. Entonces, el problema es el siguiente. Ustedes, aquí lo hice. Ustedes van a comprar un auto por internet. Entonces, les presentan como las opciones básicas del vehículo. Pero es un auto de gama alta, entonces ustedes lo pueden personalizar. ¿Qué significa personalizar? Que pueden instalar las llantas que quieran, el sistema de transmisión que quieran, pueden pintarlo como quieran, pero pues resulta que, eh, bueno, pensemos, ¿cómo lo haríamos? Entonces nosotros tenemos, hagamos lo más sencillo para que entendamos, una bicicletería. Y queremos que la gente configure sus propias bicicletas. Si hay gente que ha construido o armado sus bicicletas, sabe de lo que estoy hablando. Entonces, cuando yo construyo una bicicleta, pues tengo que, vamos a suponerlo muy sencillo, tengo que escoger el marco, tengo que escoger las corazas, tengo que escoger los frenos, mm, pero no todas las configuraciones que yo haga de esas cosas son posibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los frenos, dependiendo del sistema que escoja, no se van a adaptar a las llantas que yo tenga. Y existen ciertas llantas y ciertos frenos que solo sirven para ciertos marcos o ciertos tenedores. Entonces, no todas las configuraciones de productos que yo construya van a poderse construir adentro. Eso mismo le pasa a BMW. Entonces, la pregunta es, yo entro como usuario y escojo cierta configuración. De hecho, eso también lo puedo hacer cuando compro un computador por internet. En empresas como HP yo puedo hacer eso. Y la pregunta es, dada una configuración, ¿cómo sé yo si esa configuración la puedo construir o no? Porque en principio el usuario podría escoger muchísimos elementos de la configuración. Entonces, ese problema, si lo ven, si lo entienden, es, piensen en la bicicleta, ustedes ponen distintas partes de la bicicleta y quieren ver si eso se puede construir o no. Entonces, veámoslo acá. Volvemos al paper que estábamos viendo. Entonces, ustedes pueden tener distintas configuraciones y algunas de esas configuraciones son válidas y otras de las configuraciones no son válidas. Entonces, ¿eso cómo funcionaría? Básicamente, el usuario tiene una especificación de su orden. En este caso se le mete algo adicional porque la orden, por ejemplo, no va a decir qué tipo de motor quiere porque eso ya está metido dentro del carro, pues la orden se tiene que completar. Y una vez se completa la orden, se tiene que verificar si la orden es válida o no y sacar la lista de partes y mandar a ensamblar el carro. Puede que en esta verificación existan configuraciones que no sean las adecuadas y ese es el problema que queremos resolver. ¿Listo? Saber si hay consistencia entre las partes. Entonces, la configuración de productos, esto es común, que usted los pueda, por ejemplo, armar en línea, computadores, carros, equipos de telecomunicación. El problema es que existe dependencia entre los componentes. Ciertas llantas, ciertos frenos no pueden ser utilizados en ciertas llantas. Y queremos algo que haga la validación del producto. ¿Listo? Entonces, eso nos lleva a un problema que es a un problema, llamado el problema de satisfactibilidad booleana. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo saltamos de un lado al otro? Veámoslo acá. Am, Básicamente, cuando ustedes tienen una configuración de estas, vamos acá, se refiere a un conjunto de reglas, a una expresión booleana. ¿Cómo así una expresión booleana? Pues si yo digo, acá, yo quiero que tenga, existen ciertas configuraciones que solo son válidas
Entonces, por ejemplo, para cierto tipo de motor, cierto tipo de transmisión se tiene que tener. Entonces, cuando yo escojo un tipo de motor, yo estoy diciendo, escribiendo una posición que dice, yo quiero este motor, motor tal igual a verdadero, transmisión tal igual a verdadero. O, o transmisión, si tal transmisión no existe, entonces yo podría usar este cierto tipo de motor. Eso lo puedo escribir como una expresión booleana. De hecho, lo puedo escribir como esta expresión o como expresiones booleanas de este tipo. Si tengo las llantas y este tipo de motor o esta cosa de acá, mmm, entonces cuando uno está configurando dentro de la página, lo que está realmente escribiendo al final es una expresión booleana que nos está diciendo qué cosas incluya y no incluye. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Cuando yo configuro mi bicicleta en el sistema en internet, yo lo que estoy construyendo es una expresión booleana que me dice esta llanta y esta otra cosa, pero esto solo puede tener sentido si no está esta otra pieza de acá. Entonces, esto lo puedo escribir como una expresión booleana. Y una vez tenga esta expresión booleana, la pregunta es, ¿esa expresión booleana es válida? ¿Válida en qué sentido? ¿Yo puedo construir eso? ¿Qué significa que yo puedo construir eso? Significa que yo pueda reemplazar estos valores P y Q acá, P y Q, de tal manera que esta expresión sea verdadera. Entonces, el problema es dada que me dan una expresión, existen valores P y Q tal que estos, cuando lo evalúe a verdadero, ese problema es un problema clásico en computación y se llama el problema de satisfactibilidad booleana. Satisfactibilidad significa que si se puede satisfacer esta expresión booleana. Entonces, de nuevo, la pregunta es, dada esta expresión, ¿existe algunos valores para los cuales esta expresión, algunos valores de verdad para los cuales al ser reemplazados acá nos den verdadero? Podría ser que no. Y si eso no es cierto, quiere decir que esta configuración no es válida. Y si eso es cierto, quiere decir que esta configuración sí es válida. ¿Listo? Entonces, los problemas de satisfactibilidad booleana están dentro de esta categoría, son problemas NP completos. Volvemos acá a las clases de complejidad, son problemas que están por acá. Completos serían de este estilo de acá. Y el problema es, entiendan ustedes, es difícil de resolver con los algoritmos que tenemos ahora. Eh, la única forma que tenemos así medio decente para resolverlo de manera exacta es probar todas las posibles opciones de valores de verdad. Si estos son muchos valores de verdad, pues eso va a crecer 2 a la n. Si son dos valores, pues tendría que evaluar dos variables lógicas, tendría que evaluar las posibles combinaciones que serían verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Si agrego otra ya son 8, si agrego otra son 16. En general, si tengo n serían 2 a la n y estaríamos en un algoritmo que es como de este estilo de acá, que crece, eh, no, perdón, de este estilo de acá, que crece muy rápido. Entonces, esto no sería útil si tenemos que evaluar 500 o 600 piezas. Sin embargo, el problema se puede abordar, no de manera exacta. Una de las primeras cosas que uno puede hacer es tratar de reducir esta expresión utilizando lógica de primer orden a expresiones que solo se escriben en términos de las ANDs y las ORs, de las ANDs y las IS. Estas formas son formas normales conjuntivas y ese problema como tal, el problema de satisfactibilidad booleana es importante porque muestra que es el primer problema que se puede reducir a NP completo y pues sugiere que no existen algoritmos polinomiales para resolver SAT. ¿Qué son algoritmos polinomiales? Pues son algoritmos que están por acá en este régimen. Entonces lo que tenemos son algoritmos que están por acá. ¿Listo? En el peor de los casos. Ya para finalizar, sobre esto vamos a volver posiblemente después, el problema de SAT no se puede resolver porque Q lo probó con algoritmos polinomiales. Sin embargo, sí existen estrategias para poder abordar el problema de SAT. Esta es una de esas cosas de Computer Science. Existe una competencia donde le ponen a uno muchos problemas SAT. SAT aparece en muchos lados, no solo aquí para la gente de, de los vehículos. SAT aparecen muchísimos problemas. Muchos problemas uno los puede plantear como SAT y hay solvers de SAT. Solvers de SAT es básicamente em, programitas que le ayudan a uno a aproximar SAT y SAT es bien, bien importante. Vamos a ver SAT Competition. Entonces, básicamente es como unas olimpiadas de programación y uno lo que hace es construir algoritmos solamente para resolver instancias de SAT.
Aquí no hay ningún equipo de la Nacional, pero yo creo que más adelante van a haber equipos de la Nacional que se le metan a este problema y miren a ver si se puede armar. Listo, eso era todo lo que tenía que contarles por hoy. Muchísimas gracias.